Bueno, como bien habéis dicho, hay grandes diferencias. Hay grandes diferencias en cuanto a las ventas de automóviles a nivel mundial, en función de la zona geográfica en la que escojamos. Pero lo cierto es que en el mercado europeo y en concreto en el mercado español, para ser más exactos o singularizar aquí, la situación es de franca depresión en las ventas de vehículos, más en concreto en las de vehículos nuevos que en las de vehículos de ocasión, pero las cifras y los decrementos a nivel de ventas y de actividad frente a los volúmenes que hemos vivido no hace tanto tiempo, hace 6, 7 años, realmente hablan de una bajada fortísima. Y la situación es difícil, es difícil. Hay motivos para estar preocupado, aunque motivos también para la esperanza, como veremos después si desgranamos un poquito el estudio. Donde peor están es en los mercados periféricos del sur de Europa y en concreto en los mercados ibéricos. Tanto España como Portugal pasan dificultades importantes, los importes medios de vehículos bajan, las bajadas de ventas son sostenidas año tras año y son España y Portugal los dos mercados más tocados en este sentido. Bueno, a tenor de los datos que arrojan las cifras de matriculaciones, incluso a tenor también de las respuestas que dan los consumidores europeos y que recoge nuestro estudio, sí podría ser así. Una Europa del norte en la que Alemania mantiene el tipo, en la que a nivel de fabricantes hay buenas sensaciones y a nivel de distribución los volúmenes de ventas más o menos mantienen el tipo, y una Europa del sur con dificultades, si bien es cierto, y a tenor del apunte que hacía en lo relacionado con la fabricación, en España se está recuperando el pulso algo en este sentido. Ahora lo procedente, lo pertinente y lo mejor sería recuperarlo también a nivel de ventas y de dinamización de matriculaciones, ¿no? Sí, es cierto, el 38% de los consumidores europeos manifiestan una luz verde a la hora de anticipar o de resolver una situación positiva para la compra de un vehículo en los próximos 2 años, sin especificar si es vehículo nuevo o vehículo de ocasión. Y en el caso del consumidor español, prácticamente igual a esta cifra, con un 37% en su respuesta afirmativa, ¿no? Si es suficiente o no lo es, bueno, la parte buena y más positiva es que existe esta intencionalidad de compra, que no se pierde, que el coche sigue siendo un objeto de deseo, por decirlo de alguna forma, a los ojos del consumidor, y ahora habrá que acompañar esta intencionalidad positiva con determinadas acciones, desde luego por la parte del fabricante, de las marcas, de la distribución, para dinamizar y convertir en realidad este deseo, ¿no?, del consumidor. Cuando hablamos del sector del automóvil y de la importancia que tiene en términos de creación de empleo, en términos de PIB, ineludiblemente se termina hablando de la administración y del gobierno, ¿no? En respuesta a la pregunta, diría que es quizá pronto todavía para saber si el plan PIB 2 está impactando tal y como previsto, pero lo cierto es que es una medida que la mayoría de los actores, por no decir todos, dentro del sector del automóvil están catalogando como positiva. Hay unanimidad por parte de las patronales del sector y de todos los actores que se encuentran dentro de este negocio, al observar que probablemente sin la implementación de esta medida por parte del Gobierno la situación sería incluso peor. Lo que sí está claro es que parece que ha atenuado algo la bajada de ventas, sobre todo en el canal particular, que es donde opera este plan, y hay motivos para empezar a ser algo más optimistas, sí. Sí, hay planes similares en la mayoría de países que fundamentalmente lo que priorizan o positivizan es la acción del achatarramiento de coches viejos por parte de los consumidores, lo cual tiene un impacto positivo en muchas cosas, en seguridad, en ecología, y de alguna forma sí se replican en otros países, si bien es cierto que a la hora de bajar al aspecto técnico de su configuración existen diferencias, ¿no? Bueno, el mercado del crédito siempre ha sido importante en la venta de vehículos, exactamente igual que en la venta de otros tipos de sectores de consumo, pero lo cierto es que a tenor de las respuestas que dan los consumidores encuestados, bien sea europeos, bien sea nacionales, va a seguir siendo muy importante. La mayoría manifiestan que contratarán un crédito al consumo a la hora de acceder a la compra de un vehículo, bien sea vehículo nuevo, bien sea vehículo de ocasión, y además manifiestan una alta tolerancia a la hora de dejarse aconsejar por el distribuidor, por el vendedor, puesto que muchos de ellos contratarían antes el crédito al consumo dentro del propio establecimiento, concesionario
o distribuidor multimarca que en una entidad financiera ajena a la gestión del propio concesionario.